Sean bienvenidos todos a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos en el estudio de Apocalipsis, capítulo 8. Es la escena con que inicia la serie de las 7 trompetas. Paulina nos ha estado explicando un ángel que aparece aquí con un incensario como una escena introductoria a estas 7 trompetas. En los episodios anteriores nos ha ido explicando qué significa cada simbolismo que encontramos en esta escena y hoy, en este episodio, ella nos va a seguir explicando más sobre este ángel con este incensario, qué es lo que está haciendo y qué tiene que ver con toda esta escena introductoria para las 7 trompetas, que es la siguiente serie. Así que Paulina ya está con nosotros, ya nos trae más información. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, bien, aquí estamos para compartir este tema tan maravilloso y bueno que ha sido bastante extenso porque en realidad sí tenemos que estudiarlo profundamente para que podamos entender la otra parte que sigue acerca de las trompetas. Como es un tema muy controvertido, pues le estamos dedicando un poco de tiempo y bueno, ahorita vamos a continuar. Sí. Estoy entendiendo que no quieres que quede ni tan siquiera una brecha o un espacio que no entendamos y por eso has profundizado de una manera muy meticulosa para que entendamos completamente toda esta información que hay acá. ¿Te parece si tenemos una oración, Paulina, antes de iniciar el estudio? Ujú. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, pedimos tu sabiduría, tu Santo Espíritu que nos acompañe en este estudio y nos dé inteligencia para comprender este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tony y amigos que nos han estado siguiendo en esta serie de Apocalipsis 8, como les comentaba, hemos estado tratando de hacer este estudio lo más detallado posible porque al ser un tema que tiene muchas interpretaciones, pues yo la que les voy a mostrar aquí quiero sustentarla bien tanto con la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso ustedes van a ver que estamos tratando de darles toda la información posible y eso que se nos ha quedado un buen poco, por lo mismo, para no extendernos más. Pero yo aquí solamente quiero compartirles lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Lo único que estamos haciendo es armar el rompecabezas que aquí tenemos con este tema y ustedes se van a dar cuenta que no es lo que yo estoy creyendo, sino lo que ya la Biblia y el Espíritu de Profecía nos han dicho. Por eso, Tony, en esta parte vamos a leer varias citas del Espíritu de Profecía porque no sé si tú ya has escuchado, hay estudiosos que mencionan que la hermana White no escribió nada acerca de las trompetas, por eso es muy poco entendido. Pero veremos en al concluir este tema de introducción y cuando vayamos estudiando las trompetas, si Dios lo permite, vamos a ver que la hermana White sí tiene varias citas donde nos hace referencia a este tema de las trompetas. Así que vamos a comenzar, Tony. Sí, yo quedé curioso en el episodio anterior, ese paralelismo que hiciste entre Ezequiel y esa visión de ese ángel. Era un ángel con un tintero de escribano, los ángeles Ujú. destructores, y quedé curioso con esa cita que nos mencionaste, que nos prometiste, no sé si en este episodio o en el otro, donde Elena White dice que estos eventos de Ezequiel se van a cumplir de una manera literal en el tiempo del fin. Entonces estoy a espera de que lleguemos a ese punto, Paulina. Sí, de hecho, ahorita vamos a estudiar esta primera parte que nos habla acerca de los tiempos de Apocalipsis 8 y 9. ¿Y por qué les pongo así? Porque 8 y 9 corresponde a lo que es las trompetas. Y Ujú. estos tiempos que vamos a estudiar no son tiempos que nosotros podemos conocer, porque ya son eventos a los cuales no se nos ha dado el tiempo, pero vamos a tratar de ubicarlo en un periodo para que vayamos viendo más o menos de qué trata esto.
Solo quiero recordarle a los amigos que si están un poco desubicados aquí con este tema, que comiencen a ver la serie desde el episodio 1 referente a este ángel con el incensario para llevar una línea y entender lo que estamos hablando aquí. Y es importante también anotar lo que nos acabas de mencionar, Paulina, referente a los tiempos. Aquí nosotros no estamos poniendo fechas, Ujú. como muchas personas se atreven a poner fechas y al final terminan desilusionados porque esas fechas no se cumplen o no suceden lo que ellos esperan en cierta fecha. La pluma inspirada nos dice que después de 1844 no hay profecía de tiempo. Así que aquí creo que Paulina nos vas a hablar nada más de los eventos, las situaciones que van a surgir en diferentes espacios de tiempo, pero no nos vamos a atrever a poner fechas porque eso no nos compete a nosotros. Sí, Tony, gracias por la aclaración. Y efectivamente, nosotros no vamos a poner fechas. La misma Biblia, pues nos menciona ciertos periodos de tiempo, pero de estos eventos futuros, pero no nos señala que tengamos que establecer una fecha exacta de cuándo comienza y cuándo termina, pero sí un lapso de tiempo que Mm, podemos nosotros aplicarlo de acuerdo al principio día por año para mm. saber cuánto va a ser ese tiempo que va a abarcar ese evento y el que también lo haya dejado así el Señor tiene un propósito que lo vamos a ir comentando conforme vayamos estudiando estos tiempos de estos eventos. O sea que lo que nos explicas es que los eventos podemos entender la duración, inclusive con el periodo de tiempo y el principio día por año, podemos Ajá, decir tal evento va a durar una semana o 2 semanas, pero exactamente. no sabemos la fecha, sino que la duración que probable, ¿eh? Sí, y mira, Tony, adelantándonos un poquito, ¿por qué consideras tú que el Señor pudiera darnos estos tiempos? A ver, ¿qué te imaginas tú? ¿Por qué podríamos decir, bueno, tal evento que va a ocurrir en un futuro durará tantos días o tanto tiempo? ¿Por qué crees tú que Dios lo pudo haber hecho así? Mira, en resumidas cuentas es la naturaleza de Dios con sus hijos que no los deja ignorantes de las cosas que están sucediendo. Y aparte de eso, Él sabe que es una situación tan apremiante que nosotros debemos de tener esa información para poder resistir con oración, con ayuno y estar preparados para esa batalla muy dura. Efectivamente, Tony, has dado en el blanco. Tu segunda respuesta es muy atinada. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil esperar? Que te digan, ¿sabes qué? Vas a estar en un periodo de angustia como nunca ha Ujú, habido antes en el mundo, ujú, sin que tú sepas cuánto va a durar ese periodo de tiempo, o es más fácil esperarlo cuando tú dices y te mentalizas, bueno, puede durar tanto, entonces si dura tanto tiempo significa que sí puedo soportar, ¿no? Con la ayuda de sí. Dios. Ujú, Entonces, esa es la razón principal por la cual el Señor lo hace así, porque así nosotros tenemos ya esa convicción de que Dios no ujú. nos va a dejar soportar tanto tiempo una angustia tan terrible como la que vamos a estar viviendo, bueno, los que estén, ¿verdad?, para ese tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí con estos eventos. Ujú. Y la contraparte de los impíos, Paulina, que estos no tienen idea de nada. Ujú. Estos están Así es, sufriendo, no tienen esperanza, más bien se tornan y blasfeman contra Dios porque ellos así no es, tienen conocimiento de esto. Y nosotros, el Señor es tan maravilloso con este libro de Apocalipsis que creo que estamos en capacidad de hacer un mapa de qué evento sigue a otro, el siguiente evento, el siguiente evento. El Señor tiene esta luz y esta misericordia del Señor ha permitido que nosotros tengamos esta información porque no hará nada el Señor que no revele a sus siervos, los profetas. así es, Tony. Y bueno, también comentando, vamos a poner un ejemplo para aquellos que tal vez no nos
no se les quede muy claro lo que estamos diciendo. Por ejemplo, vamos a ver que el periodo de las plagas Ujú, ocupa, dice, porque en un día se caerán sus plagas. ujú, Muchos interpretan como que es un tiempo indeterminado, como que es algo de repente, pero si nosotros aplicamos el principio día por año como es lo correcto hacerlo, nosotros ya tenemos un periodo de esas plagas. Imagínate ujú, las plagas que van a quedar tan terribles y que ni siquiera supiéramos qué tiempo va a poder ser soportable. ujú. Una persona con la ayuda de Dios sí va a poder soportar por lo menos un año estos acontecimientos, pero imagínate si fuera un tiempo indefinido, ¿quién aguantaría? No, no, o Así es. aquel otro tiempo que encontramos de estos 10 reyes que van a recibir el poder por una Ajá, hora. por una hora Esa una exactamente. hora nosotros sabemos que tiene un inicio y un fin. Ajá, Podemos aplicar del principio día por año, pero los ujú, impíos, los incrédulos, los que no creen ya en la Biblia, para estos es algo que no tiene fin o lo ujú, van a ver de una manera exactamente, pesimista, pero el pueblo de Dios exactamente. tiene esta luz y eso Así quiere el es. Señor, mantenernos fieles y firmes porque nosotros ya sabemos, ya tenemos la información. Y aquí vemos claramente, Tony, amigos que nos escuchan, el gran amor de Dios que tiene por su Amén. pueblo, que aun a pesar en estos acontecimientos tan terribles que van a ocurrir, nos ha Ujú. dejado ver que van a ser tiempos cortos, ¿sí? Sí, Para que no nos desesperemos. bueno, Ok, ya bueno, tenemos entonces claro, vamos, Paulina, no te quito el sí, tiempo, se nos vamos va a a hacer largo. continuar. Sí, ok, bueno. Entonces los tiempos de Apocalipsis 8 y 9. Vamos a comenzar con una cita de la hermana White, que quizás muchos a lo mejor no la han leído, pero ella aquí nos va a hacer referencia en qué tiempo podemos aplicar Apocalipsis 8 y 9. Así que te pido por favor que me ayudes a leer. Ok. Esto habla referencia al quinto sello. Vayan a la serie de los sellos para que tengan un panorama aquí. Miren esta cita. Dice, y miré aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con muerte y con las bestias de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan la tierra? Y les fueron dadas túnicas blancas a cada uno de ellos, fueron declarados puros y santos, y se les dijo que debían descansar todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Aquí se presentaron a Juan escenas que no eran en realidad, sino lo que sería en un periodo de tiempo en el futuro. Sí, Tony y amigos, si ustedes se dan cuenta, esta cita, bueno, ya la habíamos comentado, Ujú, una parte nada más en cuando estudiamos el quinto sello, pero esta cita que ya está completa de la hermana White, todavía vamos a leer la otra parte. Ella comienza hablando acerca de qué, del cuarto sello, del periodo de la iglesia de Roma papal, en ese periodo de ujú, 1260 años. Luego ella avanza hacia el quinto sello de estas ujú, almas que claman debajo del altar. Y si te acuerdas, Tony, ellas preguntan que hasta cuándo, dice, va a haber ujú, juicio y venganza de su sangre, le preguntan al Señor. De lo que nosotros estudiamos en el quinto sello, nosotros dijimos que de acuerdo a la Biblia, el Espíritu y Profecía, este juicio y venganza comenzará cuando empiecen a caer las plagas, ¿sí? Hasta ujú. ese tiempo es que el Señor va a hacer este juicio. No está hablando aquí del juicio investigador. De paso, les invitamos a que vayan a estudiar el quinto sello para entender mejor esta cita. Entonces aquí el Señor les da esta respuesta. ¿Cuándo va a suceder? Que hasta que se cumpla el último número de esos mártires que van a ver en el tiempo del fin,
se va a cumplir ese juicio y venganza, es decir, que tiene que pasar el tiempo de angustia previo, cuando van a haber mártires todavía sobre la tierra, para que ya posteriormente, cuando empiecen a caer las plagas, entonces ya venga el juicio que culminará con el sexto sello, la segunda parte del sexto sello, donde Cristo ya vimos que atraviesa la atmósfera terrestre y bueno, ya le va a dar su pago a cada uno de los impíos. Aquí nos menciona la hermana White que se presentan escenas que no eran en realidad, sino que en un periodo de tiempo en el futuro. Es decir, ella aquí nos está corroborando que este juicio y esta venganza va a ser en ese periodo posterior a 1260 años. Ese periodo posterior, porque recuerden que nosotros vimos que estos que claman abarcan desde Abel hasta Ujú. el último mártir que muera, ¿sí? Hasta el sexta plaga, porque es cuando todavía esa sangre está clamando por venganza, aunque ya el juicio comenzó con la primera plaga, pero culmina con el regreso de Cristo. Entonces, aquí ella nos está llevando hacia el futuro, nos está corroborando que ese juicio y venganza va a ser en un periodo futuro. Y lo Ujú. interesante, Tony, es que la cita continúa con lo siguiente. Ujú. Dice, y cuando abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se puso junto al altar teniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió delante de Dios desde la mano del ángel. Considera esto: ninguna oración humilde y sincera de fe es pasada por alto. Toda oración es escuchada. Sí, Tony, amigos que nos escuchan, si ustedes se dan cuenta, ya la hermana White nos menciona que ese juicio y venganza va a ser en un periodo futuro. Ujú, Y inmediatamente ella introduce esta parte de Apocalipsis 8 cuando habla del séptimo sello, ujú, que ya vimos que es cuando Cristo ya está aquí en la tierra para ya dar ese juicio final. Y ella también introduce a estos ángeles que ya están delante de Dios. Empieza a hablar acerca del ángel con el altar, las oraciones. Y estas oraciones dice que suben delante de Dios. Ella menciona que toda oración es escuchada. Quiere decir, Tony, que esas oraciones que iban dentro del incensario, junto con el incienso, que es la justicia de Cristo, en este ujú, momento de Apocalipsis 8 también incluye las oraciones de esos mártires desde Abel hasta antes de que se cierre la gracia, ¿sí? Entonces, ujú, aquí si tú te das cuenta, la hermana White nos viene mostrando estos acontecimientos de una manera cronológica, de tal suerte que nosotros aquí podemos entender que ella está aplicando Apocalipsis 8 y lo que es la parte de este ángel con el incenciario en un futuro, porque ella misma dice ujú, que son escenas que se iban a realizar en un futuro. ujú. Es bien curioso la conexión que hace ella en esta cita. En realidad no lo había visto así de esta manera, Paulina. Ella está ¿Sí? viendo que en ese instante se les dan las trompetas a estos ángeles. No dice Ujú. se les habían dado anteriormente, Exactamente, sino que sí. ella está diciendo se les dieron allí en ese instante. Ajá, es en el Ujú, periodo futuro, muy ujú, diferente con algunas interpretaciones que aplican las trompetas a un periodo pasado y que ya estamos en determinada trompeta. ujú, Entonces, ella está aplicando aquí que esas trompetas sonarán previamente a que venga el juicio, ujú, o en paralelo con el ujú, juicio que va a haber de estos mártires que están clamando, ¿sí? ujú, Entonces, esta es la primera cita que nos hace referencia a que este Apocalipsis 8
del 2 en adelante se encuentra en un periodo todavía futuro, ¿sí? Ujú, Ahora bien, vimos que el juicio y la venganza, el mismo Apocalipsis, nada más para recordar tantito, confirmar que en el séptimo, cuando nos habla del séptimo sello, por ejemplo en Apocalipsis 18, 24, eh, dice que en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Aquí en azul se los leo. Tiene que ver con con el séptimo sello, porque recordemos que allí es cuando se hace el juicio de Babilonia. También dice en Apocalipsis 19 del 1 al 2 que ya es la parte de cuando ya los redimidos están en el cielo. Ellos mencionan que el Señor ha juzgado a la gran ramera. Sí, nada más para confirmar que ese juicio y venganza será en el futuro. Ahora bien, si nos vamos a las plagas en Apocalipsis 16 del 5 al 7, allí el ángel, hay un ángel, dice que menciona que ha juzgado, que el Señor Santo ha juzgado, y dice, porque tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También nos menciona que ese altar que aquí en unas versiones dicen que oía al altar, otras versiones ujú. dicen oía una voz que salía del altar, pero se refiere al altar, y en este caso como no se menciona que es el altar del incienso, el altar de oro, entonces este altar se refiere al altar del holocausto. Y ese altar vamos a ver que dice, hay una voz que dice, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces, ¿quién es esa voz que sale del altar, de ese altar, cuando están cayendo estas plagas? Pues es la voz, figurativamente, de estos mártires que le pedían juicio al Señor por esa sangre que habían derramado, y en las plagas entonces se está llevando a cabo ese juicio y esa venganza. Tenemos otra cita aquí, donde pues nada más corroboramos así rápidamente lo que ella menciona, que toda oración es escuchada. Y ya comentamos, Tony, anteriormente en los estudios que mucha oración, ese incienso que se le daba al ángel, que era mucho incienso, significaba que había mucha oración. ¿Por qué? Porque los redimidos o el pueblo de Dios estaban pasando por un evento muy podríamos decir a nivel mundial, que exigía que Ujú. todos estuvieran en oración. Y ella, por ejemplo, aquí menciona en este libro de la oración algo muy interesante. Ella menciona que cuando es mayor el peligro que sufre la iglesia, que dice que esta iglesia estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más, especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Y no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles cuando el Señor salga como vengador. Entonces, ¿qué te parece, Tony? Aquí ella nos está mencionando lo que ya habíamos comentado, que en este periodo de tribulación, el pueblo de Dios va a estar en oración, y el Señor, por esa razón, entonces Él va a salir como vengador de su pueblo. Muchas personas tienen mucho temor sobre este periodo de tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? O más si la Biblia dice que habrán unos nuevos mártires, habrán otros que Ujú, van a morir. ¿Qué va a sí, pasar con nosotros? Esta cita aquí es muy contundente. Dice, cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que han conservado la fe en su así es, pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Estos son los sellados, Paulina, los que tienen el sí, sello de Dios. Entonces así es. nosotros debemos de tener esa confianza, no ese temor, que si estamos en la mano del Señor, San Pablo decía, ni la muerte, nada nos va a separar de este amor del Señor. Amén. Aquí concluyendo la cita, ya menciona que será entonces el tiempo en que Dios prometió
vengar a sus Ujú. escogidos que claman día y noche. Este clamor día y noche, Tony, amigos que nos escuchan, es el clamor de los mártires en el tiempo de angustia de Jacob. Ujú, Entonces, ujú. este tiempo de angustia lo vamos a ver que se ubica dentro del periodo de las plagas. Esta cita está en el contexto de Ok. las plagas y allí vamos a ver que ella nos menciona pues que efectivamente con las plagas el Señor va a vengar la sangre de todos estos mártires. Bueno, en esta cita de manuscrito 6 de 1889, la hermana White nos menciona aquí en el contexto de tiempo de angustia previo, que hay personas que nunca han escuchado la verdad, elevarán oraciones, oraciones contritas y sinceras, y habrá muchos corazones que sentirán el peso de la opresión por la deshonra que se le infiere a Dios. Entonces estamos viendo pues que efectivamente en estos periodos más difíciles de la historia, ascenderá Mm, mucho incienso con muchas oraciones de todos estos santos que van a estar atravesando este mm, tiempo. ujú. Tenemos aquí otra cita que nos menciona el espíritu de profecía que dice así, está en mensajes liberados, manuscritos liberados, perdón, tomo 12, página 415, dice, el incienso de oro se mece y el incienso, la representación de la pureza y justicia de Cristo asciende, llevando las oraciones de cada alma que recibe y acepta a Cristo, hasta el altar que se encuentra delante del trono de Dios y Jesús se encuentra allí. Entonces, Ujú, ¿qué oraciones también incluye este incensario? Bueno, mucho incienso que igual acompaña las oraciones de muchas almas que recibirán y aceptarán a Cristo en el último ujú, llamado de misericordia al mundo. Y si te acuerdas, Tony, y amigos que nos escuchan, este periodo entre la ley dominical y el cierre de la gracia será el periodo en que se estén predicando el mensaje de los tres ángeles, que es el periodo donde está este ángel con este incensario recibiendo todas estas oraciones en el periodo más significativo de la historia de la humanidad. Por eso volvemos a repetir que este capítulo 8 versículo 2 en adelante, está enmarcado dentro de esa obra final que se va a hacer después ujú, de que se dé lo que es la ley dominical. ujú. Pues sin ese ángel con el incensario, estas oraciones no tendrían esperar llegar al trono Así- del Padre, ¿verdad? Ajá. Sí, y por eso vimos también, Tony, que cuando el ángel tira ese incensario porque ya no le pone incienso y Ujú, tira esos carbones encendidos, significa pues que ya él no va a estar recibiendo oraciones ni mezclándolas con ujú. su sangre ni con el incienso que significa su justicia para presentarlas ante Dios, ¿sí? Exacto. Ok, bueno, aquí nada más vamos a corroborar en primeros escritos donde habla del zarandeo, páginas 269 hasta 271. Lo que dice en azul, Tony, nada más lo vas a leer para que comprobemos que efectivamente este es el periodo donde ese ángel recibe mucho incienso porque hay muchas oraciones de los santos que están siendo elevadas hasta el trono de Dios. Ujú. Y le dice, vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Entonces, una lucha espiritual. La Ujú. segunda, párrafo subrayado. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Sigue diciendo acá. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismo, invocando perseverantemente a Dios. Sigue la otra cita. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró
que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Sí, este es el zarandeo final, Tony. Te das cuenta que aquí hay muchas personas que están orando Ujú, angustiosamente, clamaban por esa lucha interna. O sea, es un momento ujú, de mucha angustia, ¿no? ujú, Aquí también lo que está en azul, nada más vamos a leer. ujú. O sea, Paulina, la idea que estoy encontrando acá es que mientras está este zarandeo, el ángel todavía tiene su incensario en la mano, todavía no lo ha arrojado. Él todavía Claro que está no. Ujú. intercediendo por estas oraciones. Dice acá, Así. vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Y a la última parte subrayada dice, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Sí, entonces aquí estamos viendo que es cuando se predique ya ese Ujú, fuerte pregón. ujú, Después de la ley dominical va a estar ocurriendo todo esto. Los santos van a estar clamando angustiosamente por todo lo que está pasando. Y el ángel allá en el cielo se le da mucho incienso porque hay muchas oraciones que tienen que ser atendidas. El Señor está, los ángeles están ayudando aquí a los siervos de Dios en todo este acontecimiento que está ocurriendo en la última parte de la historia de la humanidad y por eso hay tanto movimiento, ¿sí? Tanto en el cielo como en la ujú, tierra. Entonces, vemos que realmente concuerda lo que dice Apocalipsis 8 de este ángel, el servicio que él está haciendo con lo que está sucediendo en la tierra. correcto. Ok, bueno, esta cita nada más para recordarles que en Mensajes Selectos tomo 3, página 453, ahí la hermana pues nos menciona que efectivamente va a haber muchos que serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. O sea, es otra, muchos nos preguntamos, bueno, ¿van a haber mártires también? Pues sí, Sí. efectivamente, desafortunadamente así será. Y bueno, estos son los mártires los últimos mártires que habrá ya antes de que se cierre la gracia. Y bueno, vamos a explicar ahorita una línea de tiempo sin establecer fecha de estos tiempos de Apocalipsis 8 y 9, de acuerdo con lo que dice esta cita de la hermana White en Carta Ujú, 65 de 1898. Aquí tenemos en primer lugar este esquema donde tenemos los 7 sellos ya completos, de qué ujú, fecha a qué fecha, los que se saben. Eh, Vamos a ir armando nuestro diagrama para que ustedes se vayan dando cuenta que todo esto que dice ella también va cuadrando perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que, ya vimos que está esa pregunta de los mártires que dicen hasta cuándo, ¿verdad? El Señor va a juzgar y vengar. Empieza desde Abel, el mártir Abel. Y esa pregunta ya estudiamos que culmina más o menos como casi al final de la sexta plaga. Tenemos aquí como referencia, ya estudiamos que a partir de 1844 que empieza el quinto sello, el Señor les dice hasta que se complete el número de los que han de ser muertos. ¿Por qué les dice esto? Figurativamente, porque recordemos que se abren los libros en donde están las obras y lo que ellos padecieron, y entonces allí se empieza ya el Señor a darle contestación simbólicamente a estas almas que claman. ujú, Esta
¿Cuándo va a ser que se va a completar ese número de los muertos? Bueno, en el tiempo de prueba se completará ese número de mártires. Vamos a utilizar aquí el puntero láser para que ustedes lo puedan ver con dónde lo voy mostrando. Bueno, aquí ya el señor les contesta a partir de 1844 que eso se llevará a cabo hasta que se complete el número de mártires. En el tiempo de prueba que comienza con la ley dominical y termina hasta el cierre de la gracia, un poco de tiempo antes de que termine la gracia, habrá mártires. ¿Por qué? Porque es cuando tiene que iniciar el juicio de los vivos. Eso ya lo hemos comentado y lo vamos a ver más adelante si Dios quiere. En esta parte se completa el número de mártires. Continuamos. Ahora bien, dijimos que en el quinto sello se van a adjudicar las túnicas blancas a todos los mártires desde que se abren los libros, cuando el Señor les contesta esa pregunta, hasta un poco antes de que termine la gracia, se les adjudican esa túnica blanca que era ya la justicia, ya se les sellaba para salvación, cuando ya se abrían los libros de cada uno de esos muertos ya se les ponía que estaban sellados para la vida eterna y recibirían su recompensa, bueno, en la resurrección. Eso tiene que suceder desde 1844 hasta que un poco de tiempo antes de que termine el tiempo de gracia. Y recordando que aquí incluyen estas túnicas blancas desde el mártir Abel hasta el último mártir que muera. Una pregunta quizás un poco, quizás como se dice en inglés, una pregunta tonta, pero quiero preguntarte Ajá. esto. ¿Quiere decir que después del cierre de la gracia ya no van a haber muertos por la causa del Evangelio? Ya no, Tony, porque, bueno, no tiene caso que Ujú, ya haya mártires porque cuando el Señor deje de interceder y se cierre el juicio investigador, ya cada quien habrá decidido ujú, su suerte. De ujú. hecho, la ley dominical será el punto de De inflexión. controversia, Ujú, de inflexión de cada quien, donde cada quien se tendrá que decidir. ujú, ujú, Entonces, no tiene caso ya que nadie muera terminando la gracia porque ya ujú, los impíos seguirán siendo impíos, ya no se ujú, convertirán, ya nada los convencerá y no tiene caso que ellos mueran. ujú. O sea que estos que quedaron vivos después del cierre del tiempo de gracia son los que van a ver en persona a Jesús venir en las nubes de los Ajá. cielos. Exactamente, sí, y Mm, los que de la resurrección especial, o sea, ok, todos van a ver en persona al Rey de los cielos, pero ok. cada grupo va a ser en determinado momento y recordemos que va a haber un grupo que son los 144.000 y estos que van a resucitar en la resurrección especial, que ellos verán la venida de Cristo desde comienzo a fin. Los Ok. demás muertos lo verán, pero ya estando él aquí en la tierra, sí, y ya escucharán solamente su voz. Ujú. Ok, ya me quedó claro, Paulina. Ok, bueno. Entonces, continuando con nuestra gráfica, aquí tenemos que, como les dijimos, del cierre de la gracia hasta, aquí en azul, hasta lo que es la séptima plaga. El fin de la séptima plaga es el juicio y venganza que va a ser el Señor de la sangre de los mártires y de los 144.000, que aunque no murieron, pero ellos tuvieron que soportar un decreto de muerte y casi son asesinados por esta turba de impíos. Bueno. Entonces, cuando se cierra la gracia, caen las siete plagas, que es lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Caen las siete plagas. Si vemos aquí, está incluida la sexta y la séptima. Ujú. Porque recordemos que el séptimo sello es ya la segunda parte de la séptima plaga. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí creo que vamos claros, ¿verdad? Ujú.
Estas plagas ya no tienen el propósito redentor, sino que ya es el juicio de Dios. Es un juicio y venganza ya del Ujú. Señor, de la sangre de todos sus mártires y bueno, de todos aquellos que padecieron por estos Exacto. impíos, ¿sí? Entonces tenemos la otra parte de la ley dominical. Aquí, hasta el cierre de la gracia, tenemos al ángel con mucho incienso y recordemos, Tony, que ya los 7 ángeles con las trompetas están preparados para tocar, o sea, Ujú, están allí esperando a que este ángel termine su obra ujú, para que ellos se dispongan a tocar. ujú. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 8 del 2 al 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos solo están esperando la orden, como aquel Están atleta que está esperando. calentando ya para Así que entre. es, Entonces, así es, efectivamente así es. Bueno, y entonces por consecuencia, si ya los ángeles con la trompeta están ahí listos, el ángel termina con su incensario, ya no ofrece más incienso, sino que lo arroja a la tierra, que significa que ya la ira de Dios va a ser ujú, derramada. ujú, Entonces, esta parte del cierre de la gracia que incluye hasta el fin, cuando ya Cristo termine toda su obra y vaya, comience ya su viaje con los redimidos, es cuando suenan las trompetas. Que ujú, si tú te das cuenta, Tony, que es el paralelo, estamos en paralelo con qué? Con las plagas. ujú. O sea, Es curioso, ¿no? si nos damos cuenta, si ubicamos lo que dice la hermana White, lo que hemos estudiado de la Biblia, entonces quedamos en paralelo las plagas con las trompetas. Ujú, Por esta razón, les comenté que nosotros íbamos a hacer un estudio un poco diferente. ¿Por qué? Porque vamos a enmarcar las trompetas junto con las plagas. Por esa ujú, razón, Tony, este estudio nos vamos ya a adelantar varios capítulos porque tenemos que tocar Apocalipsis 8, 9. ujú, Vamos a tocar también Apocalipsis, un versículo del Apocalipsis 10. ujú, Vamos a tocar también Apocalipsis 11, una parte de Apocalipsis 11 donde viene la séptima trompeta. Vamos a también a considerar Apocalipsis 15 y ujú, Apocalipsis 16. Todos esos capítulos, Tony, los vamos a tocar para el estudio de las trompetas porque es necesario para que lo podamos entender, porque vamos a estudiar en paralelo las plagas con las trompetas porque prácticamente viene siendo lo mismo. Así que vamos a adelantarnos ya a nuestros estudios, ya todos estos capítulos ya los vamos a tener adelantados aquí con este estudio de Apocalipsis 8 y esa es la razón por la cual nos vamos a llevar un poquito de tiempo porque va a ser extensa la información para que nos quede claro y podamos entender y aceptar que tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos mencionan a las trompetas como el paralelo de las plagas. Las trompetas nos dan una información, las plagas nos van a dar otra información que juntas se van a complementar para que podamos dar el panorama completo. Y esto no que lo diga yo, vamos a ver más citas del Espíritu de Profecía donde ella nos va a mencionar que todo lo que aquí les estamos diciendo es así. Es bien interesante, Paulina, esta posición porque yo lo voy entendiendo que es como un manual de supervivencia en el tiempo del fin, en la cual Así es. nosotros no estaremos ignorantes. Por ejemplo, empezó un evento de una trompeta, vamos a la Biblia y decimos nosotros, el que sigue es este otro evento, el Ujú. que sigue es el otro. Y ya faltan dos, tres más y ya Jesús viene. O sea, es un manual de supervivencia como lo hace la Armada de Estados Unidos o de México. Ellos tienen un manual de supervivencia cuando hay un momento de crisis
para uno de sus elementos, el Señor nos está dando aquí estos elementos para que nosotros podamos sobrevivir estos eventos apremiantes, que es el cierre de la historia de la humanidad. Así es, Tony. Bueno, al estudiar las plagas juntamente con las trompetas, nos Ujú, vamos a dar cuenta que se complementan, que la ujú, información que a lo mejor no trae una, nos las da la otra, y ujú. toda esa información se va a complementar con el espíritu de profecía y vamos a ver todo con mayor claridad, ¿sí? Hay muchas citas, tengo mucha evidencia que he obtenido estudiando este tema tan interesante, Tony, amigos que nos escuchan, que va todo cuadrando perfectamente de tal manera que por lo menos para mí esta es la interpretación que más se me hace contundente, ¿verdad? Eh, Digo, si estoy equivocada, bueno, Dios me lo hará saber, pero todas las citas que vamos a estar leyendo del Espíritu Profecía me hacen pensar que esto pues debe de ser así. Correcto. Si tenemos las fuentes que apoyan la posición Ujú, para derribar esto, que es sólido, hay que utilizar también el mismo método, ¿no? Pero en realidad hemos visto cómo ha ido este tema, se ha ido como progresando la luz desde los tiempos de Uriah Smith, que él le ujú. aplica un montón de trompetas solo a los turcos otomanos, porque lo que él entendía en ese momento. Pero en este tiempo del fin el Señor ha ido dando más luz, más luz, más luz. Y hay que tener claro esto, que la luz nueva, o que no es tan nueva, sino que el Señor en su misericordia nos da más formas de entender esto, no es independiente de lo antiguo, ni derriba Exactamente. la Sí, luz que se dio en su momento dado. Es esa misma luz, solo que va subiendo en intensidad, como mucho, cuando usted tiene un foco en una habitación y tiene un dimmer, como una perilla que usted le da más luz. Así es esto. La luz va alumbrando más para que usted y yo, en la misericordia del Señor, entendamos más esto de manera plena y tengamos una plena confianza que solo en Él estamos salvos. sí, Tony. Y de hecho, en la cita que acabamos de leer del Espíritu Profecía, donde pudimos encuadrar este diagrama, Ujú, tal vez se haga un poco complicado o tal vez muchos piensen que a lo mejor no, que eso no, que no es una evidencia muy poderosa para tomar esto así. Pero conforme vayamos estudiando, vamos a ir viendo más citas de la hermana White, donde ella ujú. va siendo más clara y más exacta en lo que ella va diciendo acerca de las trompetas. Sí, y si alguien no entiende, por ejemplo, aquí podemos ver que el sexto sello llega hasta previo al séptimo, pero aquí abarca una parte del quinto sello. Esto lo explicaste bien en la serie de los sellos, así que si no entienden Sí, esto, váyanse a la serie de los siete sellos. Paulina nos hizo una explicación muy profunda sobre esto. De hecho, creo que nos enseñaste o nos mostraste un diagrama muy parecido a esto, con todos estos sí, eventos sí, uno por uno. sí, Y aquí lo que estás haciendo es completar esta partecita del sexto sí. previo al séptimo sello. Si no se ubica aquí en este diagrama, vaya a la serie de los siete sellos para tener un panorama completo de lo que estamos hablando acá. Sí, de hecho aquí solamente utilicé este diagrama que ya habíamos explicado Ujú, anteriormente para ubicar lo que la hermana menciona aquí en esta cita, porque ella, acuérdate que empieza hablando del cuarto sello, del quinto exacto. sello, luego ella se va hasta el séptimo sello, ¿sí? Pero bueno, también ella menciona lo que es ya el capítulo 8. Entonces, lo único que estoy haciendo es ubicando lo que ella dice Ujú, en esta gráfica de estos sellos, pues para que veamos que ella misma nos menciona que esto, ese juicio y venganza se haría en un futuro. Y cuando ella ujú. dice el juicio y venganza que se va a hacer en un futuro, pues ella incluye el séptimo sello, que es cuando Cristo ya viene en su segunda venida hasta aquí ya en la tierra,
y luego empieza a hablar, se regresa también hacia atrás, desde que el Señor está intercediendo, desde que ve a los ángeles con las trompetas allí, y Ujú. es lógico pensar, bueno, que estas trompetas pues son parte de lo que es el juicio y la venganza que tendrá el Señor de estos mártires. Correcto, correcto, Paulina. Bueno, Tony y amigos que nos escuchan, vamos a concluir esta parte. Por más que, bueno, queremos avanzar, es imposible porque hay que dejar bien explicado todo esto. Vamos a leer una cita que ya te había yo comentado, Tony, que a la hermana White el Ujú, Señor le mostró qué era lo que sucedía o qué estaba sucediendo en este periodo este ángel con el incensario de estas trompetas y que tiene que ver también con la profecía que estudiamos también de Ezequiel, de ese ángel que tira el incensario que lleva y tira esos carbones encendidos. Y vamos a ver, lo vamos a comparar con la Biblia, lo que ella dice, y vamos a ver que ella prácticamente se le está mostrando la realidad de lo que sucede allá en el cielo. ujú. Vamos a ver esta cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 279. Dice, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Sí, ¿recuerdas, Tony, que yo te comenté eh, que a la hermana White se le había dicho cosas que a Juan no se le dijeron? Ujú, Vamos a ver ahorita qué es lo que estudiamos ya nosotros en Apocalipsis 8. Vamos a ir por partes para que ustedes vean el paralelismo que hay. ujú, En primer lugar, lo dividí en tres colores. Aquí tenemos la primera parte. Cuando ella menciona, dice, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, ujú, Apocalipsis 8, 3 y 4, Juan se le dice que viene este ángel que se para ante el altar, lleva el incensario, añade las oraciones, va hacia el altar de oro y sube de su mano ese incienso, ese humo hacia la presencia de Dios. Esto cuadra perfectamente con lo que ella menciona, que Cristo ujú. había estado oficiando delante del arca de los 10 mandamientos. ¿Sí o no, Tony? Exacto. ¿Sí? Entonces, a Juan se le da un poquito más de información, a la hermana un poquito menos, pero ahí viene en paralelo los dos. Ujú, Tenemos la otra parte. En color rosa dice ella, dejó caer el incensario. O sea, ahí ya no tenemos ujú. más duda de que es lo mismo que menciona Juan. Dice, Él y lo el arrojó. ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, dice, y lo arrojó a la A la tierra. tierra. O sea, la hermana White es más resumida la información, pero ella dice que también deja caer el incensario. Ya vimos que el Ujú, ángel es Cristo. Si él ujú, tiene un incensario y Juan dice que lo deja caer a la tierra y ella dice que deja caer el incensario porque ya terminó la gracia. Ahí ella menciona que ya fueron sellados todos. ujú, Entonces, él deja de oficiar y tira el incensario, no que lo haya tirado literalmente, pero es la misma imagen que presenta Juan. Y en
verde tenemos la parte que dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, que es lo que se le presenta a Juan. Pero la hermana White en esta cita y en otra que vamos a ver también más adelante, ¿qué fue, cuál fue esa voz que se oyó cuando dice consumado es? Y después Ujú, posteriormente el ángel dice que es Cristo, hace esa declaración, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, etcétera, etcétera. Estas son los truenos, las voces, ujú, los relámpagos. Aquí habla de relámpago, aquí la hermana White nos habla de una hueste angélica. Acuérdate, Tony, que ujú, estudiamos que relámpagos en la Biblia son ángeles. ujú, ¿Sí? Entonces, los truenos y las voces significan la voz de Dios, los relámpagos significan los ángeles. Y un terremoto, bueno, vamos a ver también más adelante en otra cita a qué se refiere este terremoto, si fue literal o no fue literal, eso lo vamos a ver todavía. Bueno, entonces, luego finalmente Juan se le muestra, dice, ya y entonces los siete ángeles, o sea, después de que pasa todo esto, ahora sí ya los siete ángeles con las trompetas se dispusieron a tocar, que es ujú, lo que la hermana White aquí no nos menciona. ujú, Pero vamos a ver también más adelante las citas de la hermana White, donde ella menciona a los ángeles con las trompetas. Entonces, te das cuenta, Tony, el paralelismo que hay y que aquí ya nosotros podemos definir que efectivamente Juan nos está hablando del periodo final de la historia de la humanidad, poco antes de que se cierre el tiempo de gracia y empiecen a caer los juicios de Dios. ujú. Está interesante, Paulina. Y les recomiendo a los amigos que no se queden solo con lo que Paulina está diciendo acá. Apunten las citas, las partes de Elena White, las citas de Elena White también, y las bíblicas, y vayan ustedes mismos a estudiarlas. No Ujú. solo quédense con lo que se está diciendo acá, porque hay un detalle, si no tenemos claro que Elena White es la mensajera del Señor, nos va a costar entender esto también. Y si no, si tiene dudas todavía, comience por el camino a Cristo. Se va a dar cuenta que esta señora es una señora fuera de lo común y nosotros entendemos que ella es la mensajera del Señor. Efectivamente, así es, Tony. Y Ujú. bueno, como tú bien dijiste, para que le puedan entender, pues vayan a estudiar los Ujú. capítulos anteriores Sí, para que se les haga más fácil comprender. exacto. Bueno, Tony y amigos que nos escuchan, para el próximo estudio vamos a hablar ya un poco de los carbones. Vamos a mencionar otra vez carbones, vamos a hablar de estas voces, de estos truenos, de estos relámpagos y del terremoto. Vamos a explicar un poquito más acerca, aunque ya la hermana Guay aquí ya nos dijo qué significa cada uno, pero Ujú. bíblicamente pues también lo vamos a tratar, ¿verdad? Entonces ese va a ser el estudio que vamos a comenzar la siguiente semana junto con otros temas que estudiaremos también. Y bueno, gracias Tony también por acompañarnos y esperamos que este estudio haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Sí, gracias Paulina por este estudio muy al punto, muy detallado, hace un escrutinio de todo esto que no nos deja lugar a dudas de toda la posición que estás explicándonos acá con este tema. Así que les invito a los amigos que compartan este video con las personas que están interesadas y si no lo entienden, vayan a los capítulos anteriores y aparte de eso, compártanlo, den like y también dejen su comentario. O si hay algo que no quedó muy claro, hagan la pregunta y también Paulina va a estar dispuesta a explicar más si hay algún detalle ahí que no se entiende muy bien. Así que gracias, Paulina. Gracias, Tony, y bueno, nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Nos vemos la próxima. Hasta luego y que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego, bye bye. Bye bye.